Hello. Good evening to everyone. So, people, welcome back or welcome to this new session. Remember that today we are going to work on the session number 11. That's why we're going to work on the worksheet 11.4 for today's session. Also, remember the attendance, and this is the attendance password, so you can register your attendance for today. I'm gonna share the attendance with you here. All right. So people, let's start. Today we're going to talk about an interesting topic that is called Angular and its features, its characteristics. Antes de continuar, quisiera saber si de pronto sabemos algo acerca de Angular, cualquier información que puedan compartir, que tengan, ¿qué sabemos de antemano sobre Angular? ¿Alguna idea? Alright, people, so, no, nada, ninguna idea, nunca hemos llegado a escuchar sobre Angular, cualquier cosa que de pronto creamos, o cosas por el estilo. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Sí, profe, pero yo no tengo idea de Angular. No, profe, ni idea. Alright, no problem. No problem. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer, bueno, vamos a hacer una actividad que está relacionada con un video. ¿Listo? Vamos a ver un video. Este video dura menos de 3 minutos y nos van a explicar lo que es Angular de una forma, pues, un poco más general. ¿Listo? Pero también, recuerden que estamos trabajando la sesión número 11. Allí vamos a encontrar una actividad que se llama Angular Video, ¿cierto? Vamos a ingresar. Debemos tener mucho cuidado porque dice que tenemos un intento nada más y vamos a tener un tiempo límite de 15 minutos. Es decir, que no abran la actividad hasta que no veamos el video o el tiempo les va a empezar a correr. Son preguntas de opción múltiple, algunas de falso y verdadero. Entonces debemos prestar mucha atención. ¿Listo? Bueno. Toda esta información está relacionada con el video. Por ejemplo, la primera es acerca de, dice, Angular es una guía de JavaScript, una plantilla de JavaScript o un framework de JavaScript. De acuerdo a que nos diga el video, vamos a escoger la respuesta correcta. ¿Sí? A, B o C. Después nos dice, Angular ayuda a los desarrolladores a crear aplicaciones complejas, bueno, aplicaciones web complejas, crear aplicaciones web del lado del cliente o crear aplicaciones web del lado del servidor. O sea, ¿para qué ayuda Angular o para qué utilizan Angular los desarrolladores? ¿Sí? ¿Qué tipo de aplicaciones web se van a crear? Después tenemos JavaScript is the only language that. Entonces dice, JavaScript es el único lenguaje que corre en el navegador antes de que la página sea cargada, mientras la página se está cargando o después de que haya sido cargada. En el video nos van a hablar de esto. Entonces la pregunta es nuevamente, JavaScript es el único lenguaje que.
se ejecuta o corre antes de que la página se haya cargado. Pensemos en el único lenguaje que, listo, que haga algo diferente. Corre en el navegador mientras la página está cargando o después de que está ya cargada. Después miremos, dice Angular facilita la creación de aplicaciones del backend. ¿Eso es verdadero o es falso? Vamos a mirar de acuerdo al video, ¿sí? Dice, Angular no corre en el servidor, corre en el navegador. Vamos a decir si es falso o verdadero. Dice, what is the main programming language Angular uses? ¿Cuál es el lenguaje de programación principal que usa Angular? Acá lo que les pido es que coloquemos únicamente el lenguaje de programación. Por ejemplo, si es Python, pues escribimos Python y nada más. No agreguemos más palabras. La respuesta tiene que ser muy específica. No sé, puede ser Java o cualquier lenguaje de programación que se mencione, pues lo colocamos acá, única y exclusivamente. Dice entonces, en conclusión, Angular es una colección de códigos, una colección de herramientas o una colección de frameworks. Son 7 preguntas basadas en este video. Como les digo, el video no dura menos de 3 minutos. También no empiecen, digamos, la prueba antes de ver el video y de pronto pues tener la información. ¿Listo? Entonces, vamos a observar el video inicialmente y ya entonces continuamos. What is Angular? Angular is a JavaScript framework that makes the creation of client-side web apps, so running in the browser, easier and more fun. Let's have a look. We have the client, so the browser, and we have a server. We send a request because we enter some URL and visit some page, and we get back a couple of HTML pages. This is how the web traditionally works. Now let's swap out the client with a mobile phone, and let's not think about a web page, but about a real mobile app for a second, downloaded from the App Store. If you think about that app, you'll recognize that it's highly responsive. You get a response almost instantly if you tap somewhere. It's really engaging. You have no page reloads. If data needs to be sent to a server, that happens behind the scenes, so you as a user never see a white screen and things like that. Would it be nice if we could bring this feeling to the web too? And Angular helps us with that. So let's drop 2 of the pages and let's assume our server only returns 1 page, a single page. We build a so-called single page application, and we can do this with just JavaScript, because JavaScript is the only language that runs in the browser after the page has been loaded. Now we can use JavaScript to change the page after it has been loaded and change things around, re-render the page, give the user the illusion of things happening instantly. So we tap somewhere and with JavaScript we can instantly change it. With just JavaScript this becomes cumbersome and difficult, and that is where Angular comes into play. It makes that easier. It's a collection of tools that makes building such apps easier. It makes it easy for us to react to events, handle user input, output content, re-render parts of the page or the entire page, give the user feedback, and so on. It makes it easy for us to build engaging front-end web applications with JavaScript without issues. And that's important though, we're talking about the front-end. Angular does not run on the server, it runs in the browser. If you need to send data though, you can do this with the AJAX request, and you can also send this to a totally different server than the one that served the HTML file, so that is possible.
Angular is just that, a collection of tools like jQuery, but more powerful. It uses JavaScript, though Angular has one special thing. It uses TypeScript in between, which is a superset to JavaScript and compiled to JavaScript. It's pretty similar, and on Academind you find a lot of content on Angular and on TypeScript, so that this shouldn't be an issue. All right, my dear friends. Listo, entonces ese es el video y ahí está toda la información que necesitamos. Les voy a compartir este video para que si creen necesario lo vuelvan a ver antes de responder las preguntas. ¿Sí? Ahí está la respuesta y no dura más de 3 minutos. Entonces, esto es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, vamos a responder las preguntas que aquí tenemos. ¿Listo? Recuerden entonces explicar bien la información, leer muy bien lo que se dice y las opciones. Revisar muy bien cada una de las opciones y bueno. Vamos a tener máximo unos 15 minutos, yo creo, para que realicemos esta actividad. ¿Listo? Entonces, manos a la obra. Ya saben que cualquier cosa, pues me preguntan. Yo con mucho gusto les colaboro. Les colaboro.
All right, my friends. So, bueno, pues ya la mayoría lograron terminar. Así que vamos a continuar. We are going to continue here. Entonces, vamos a ver vamos a explorar un poco lo que nos dice acá. Dice, what is Angular? Entonces él dice, bueno, básicamente lo que nos dice es que con Angular la creación de aplicaciones web es un poco más fácil, incluso pues dice que divertida. Digamos que tendríamos que mirar en qué sentido como tal, ¿cierto? Entonces por acá, Entonces, mira, Angular es un marco o es un framework de JavaScript. Entonces, ¿qué es Angular? Es un framework de JavaScript. Esa sería la primera parte. Entonces, vamos a ver qué más nos dice por acá. Of client-side web apps, so running in the browser. Entonces, obviamente, vamos a usar Angular solo para construir aplicaciones del lado del cliente. O sea, no tiene nada que ver con el backend, todo es con el frontend. Entonces, Angular solo se especializa en la parte del frontend. Browser, easier and more fun. Let's have a look. We have the client, so the browser, and we have a server. We send a request because we enter some URL and visit some page, back a couple of HTML pages. This is how the web traditionally works. Now let's swap out the client with a mobile. Entonces acá le está explicando cómo funciona una web, una página web normal, ¿cierto? Se hace la solicitud y se cargan un par de páginas web, ¿cierto? HTML, se cargan todas de una vez. Sin embargo, con Angular funciona diferente. Phone, and let's not think about a web page, but about a real mobile app for a second, downloaded from the App Store. If you think about that app, you'll recognize that it's highly responsive. You get a response almost instantly if you tap somewhere. It's really engaging. You have no page reloads. If data needs to be sent to a server, that happens behind the scenes, so you as a user never see a white screen and things like that. En esta parte entonces, como podemos ver, está explicando el funcionamiento de una aplicación de un celular. Dice que generalmente cuando nosotros utilizamos una aplicación, se genera casi una respuesta instantánea, no se genera como una recarga de páginas que tengamos que esperar y pues obviamente genera como un enganche, un compromiso más con el usuario, como que realmente todo sucede instantáneamente. Entonces, Angular lo que quiere o lo que provee es esa sensación. Listo, no se cargan muchas páginas, sino que se carga una sola y se da la sensación de que básicamente la respuesta es básicamente instantánea. Vamos a ver. It'd be nice if we could bring this feeling to the web too, and Angular helps us with that. So let's drop two of the pages and let's assume our server only returns one page, a single page. We build a so-called single page application, and we can do this with just JavaScript, because JavaScript is the only language that runs in the browser. Entonces miren acá la pregunta que dice, JavaScript es el único lenguaje que se ejecuta en el navegador después After the page has been loaded. Después de que la página sea cargada. Digamos que JavaScript se ejecuta después. Primero se carga la página y después se ejecuta JavaScript. Esto es lo que hace Angular con el fin de que haya esa sensación de que no se está recargando constantemente otras páginas. Now we can use JavaScript to change the page after it has been loaded and change things. Dice que se puede usar Java para cambiar la página después de que se ha cargado y cambiar las cosas. Around, re-render the page, give the user the illusion of things happening instantly. So we tap somewhere, and with JavaScript we can instantly change it. With just JavaScript, this becomes cumbersome and difficult, and that is where Angular comes into play. It makes that easier. It's a collection of tools that makes building such apps easier.
It allows us to react to events, handle user input, output content, re-render parts of the page or the entire page, give the user feedback, and so on. It makes it easy for us to build engaging front-end web applications with JavaScript without issues. And that's important though, we're talking about the front-end. Angular does not run on the server, it runs in the browser. Listo, entonces Angular siempre va a funcionar o va a correr en el browser, en el navegador, nunca, nunca en el servidor. Listo. Y entonces nos hablan mucho de algo que se le llama SPA o Single Page Application. Listo. Eso lo que quiere decir es eso. Son aplicaciones web que funcionan básicamente en una sola página. Y lo que hace es, por ejemplo, que primero carga todo el contenido de la página y cuando el usuario solicita información nueva, no es necesario recargar toda la página, sino simplemente sacar la información que el usuario solicitó. Según esto, por ejemplo, Google Maps funciona de esta forma. O sea, Google Maps carga, digamos, todo el mapa una vez y si yo pues busco una ubicación o algo, pues él simplemente se mueve lo que necesita, pero no hay que recargar una nueva página para hacer alguna función. Digamos que así es más o menos como funciona. Listo. De todas formas, por acá tengo otro video. Digamos que este video nos va a hablar de las ventajas, bueno, qué es Angular y para qué sirve, como un poco más de la parte técnica y cuál es su funcionalidad. Entonces, vamos a ver este video para tener una mayor claridad en este tema y ya vamos, y después de eso continuamos. En este video vamos a ver qué es Angular. Antes que nada vamos a aclarar que Angular y AngularJS no son los mismos, son incompatibles entre sí y estos dos frameworks si fueron no. En este video vamos a ver qué es Angular. Antes que nada vamos a aclarar que Angular y AngularJS no son los mismos, son incompatibles entre sí y estos dos frameworks sí fueron creados por la misma compañía Google. AngularJS fue liberado en el año 2010, mientras que la versión 2 de Angular fue liberada en septiembre del 2016. Cada 6 meses se libera una nueva versión y en vez de nosotros de llamarlo Angular 10, 11 o 12, simplemente lo llamamos Angular. Este framework Angular tardó 2 años en desarrollarse y tomaron el feedback de aquellos desarrolladores que habían trabajado en este framework AngularJS. Es decir, que en pocas palabras podemos decir que Angular no es la nueva versión de AngularJS, no es la evolución de AngularJS, sino que es el nuevo producto, es el nuevo framework de Google. Es un framework para crear SPA. Las siglas SPA significan Single Page Application o aplicaciones de una sola página. Otros frameworks muy populares del lado del frontend como React o Vue utilizan también este mismo enfoque. Nosotros cuando creemos nuestro proyecto vamos a tener una sola página, un index HTML y luego componentes. Y a medida que el usuario vaya navegando por los distintos componentes, Angular lo que va a ir haciendo va a ir creando, actualizando y destruyendo esos componentes. Utilizando este enfoque SPA, la primera carga en aplicaciones grandes puede ser un poco lenta porque se tienen que traer todos los componentes, librerías, módulos, servicios, con lo cual la experiencia del usuario puede ser un poco lenta. Pero en lo que es Angular nosotros podemos implementar lazy loading o carga perezosa y podemos configurar para que cuando el usuario ingrese por primera vez a nuestra aplicación solamente se traiga algunos componentes y a medida que el usuario va navegando por las distintas otras secciones se vaya trayendo los demás componentes y módulos. Es open source y desarrollado por Google, es decir que hay un gran equipo trabajando y mejorando este framework. Hay una gran comunidad, existen muchísimos tutoriales en Google, en YouTube, en Udemy. Por lo tanto, si nosotros tenemos algún problema, podemos ir a Google, podemos buscar algún tutorial, podemos buscar ese error y seguramente alguien ya posteó ese mismo error y seguramente alguien ya respondió, con lo cual podemos ir resolviendo nuestros problemas muy rápidamente. Separa completamente lo que es el frontend y el backend, es decir que vamos a tener dos proyectos totalmente distintos, con gente, si queremos, 100% especializadas en el frontend y otra gente especializadas en el backend. En el backend podemos utilizar cualquier tecnología como Netcore, Node,
PHP, Java, y simplemente luego a través del protocolo HTTP podemos comunicar datos entre el frontend y el backend. Utiliza el patrón modelo vista controlador, con lo cual nosotros podemos tener el código mucho más ordenado y limpio. Está basado en TypeScript. TypeScript es un superset de JavaScript creado por Microsoft, con lo cual nosotros podemos tipear nuestras variables, nuestras funciones, la devolución de las funciones. Pero en definitiva, los exploradores entienden JavaScript. Entonces nosotros cuando nosotros deployemos nuestra aplicación, lo que va a hacer Angular es tomar estos archivos TypeScript y lo va a transpilar a JavaScript, que es el lenguaje que entienden los navegadores. Está basado en componentes. Un componente es un trozo de nuestra aplicación que resuelve algo y que puede ser reutilizable en la misma aplicación o en otra aplicación. Acá nosotros, por ejemplo, tenemos un árbol de componentes, que es lo que vamos a estar haciendo. Y después, bueno, también hay que ver cómo se pueden pasar datos entre los componentes, que en Angular hay varias maneras de pasar datos en lo que es entre componentes. Tenemos a disposición lo que es el Angular CLI. Con el Angular CLI nosotros vamos a poder crear el esqueleto de nuestro proyecto. Acá con el comando ng-new podemos crear el esqueleto de nuestro proyecto. Con el comando ng-serve podemos generar un servidor de desarrollo. Todo lo que nosotros pongamos con el comando ng es que lo estamos utilizando con el Angular CLI. Vamos a poder utilizar herramientas de testing, generar componentes, generar servicios, directivas, buildear nuestra aplicación, etcétera. Tenemos una gran cantidad de extensiones en los editores que nosotros vayamos a utilizar. El más popular hoy en día es Visual Studio Code. Es un framework completo, es decir que nosotros no necesitamos instalar librería de terceros, ya tenemos librerías para el manejo del ruteo, librerías para hacer las peticiones HTTP hacia algún backend, otras librerías para el manejo de formulario, para hacer testing, etc. Cada 6 meses se libera una nueva versión en donde se ponen nuevas mejoras y también se arreglan bugs. Utiliza esta terminología en donde la Z se va incrementando a medida que se van arreglando bugs. La I son cambios menores que no rompen la compatibilidad con las versiones anteriores. Y la X son cambios que sí pueden romper la compatibilidad. Esta X es cuando pasa de la versión 11 a la 12, la 12 a la 13. Pero nosotros tenemos, si queremos actualizar nuestro proyecto de una versión a otra, tenemos esta herramienta. Y algo que les recomiendo es que si ustedes quieren pasar, por ejemplo, de la versión 10 a la 12, es recomendable primero pasar de la versión 10 a la 11 y de la 11 a la 12. Está basado en la librería RxJS. Esta es una librería para la programación reactiva que utiliza el patrón Observer. Bueno, los módulos de Angular, la gran mayoría de módulos de Angular fueron creados utilizando esta librería. Si van a programar en Angular, es fundamental que sepan utilizar esta librería. Es amigable con otros frameworks, como por ejemplo con Ionic y NativeScript, que estos frameworks se utilizan para desarrollar aplicaciones móviles híbridas, es decir, que nosotros vamos a poder, que pueden ser utilizadas tanto en iOS como en Android, con un solo código de fuente. Y Ionic y NativeScript lo utilizamos utilizando Angular. Lo que es el manejo del SEO, podemos utilizar lo que es Angular Universal. Si les gustó el video, no olviden de suscribirse y darle like. Buenas noches, profe, qué pena. ¿Cómo estás? Bienvenidos a esta nueva sección. En esta nueva sección vamos a En este video vamos a ver. Ok, people. Entonces, yo sé que de pronto da mucha información, ¿cierto? De pronto son muchos datos, pero esto es como todo lo que encierra Angular y como lo más importante, ¿sí? No sé, ¿ustedes qué opinan acerca de esta herramienta? ¿Les llama la atención? ¿De pronto no les llama tanta atención? Quiero escucharlos un poco de qué opinan o qué impresión les deja esta herramienta desde su perspectiva, desde su proceso, pues dentro de la programación. ¿Qué podemos decir? Es que es una herramienta que es como muy versátil, ¿no? Tiene
un respaldo por Google, que pues esto lo hace muy atractivo pues para desarrollar en esa herramienta. Es lo más difícil de encontrar documentación y foros para poder uno como empapar bien de cosas o de errores que uno tenga para desarrollar algo. Digamos que eso es una gran ventaja, además de pronto, pues de la cantidad de personas, como decía en el video, de dato, que de pronto si tenemos algún problema, fácilmente se puede encontrar una solución en Google directamente o en el mismo, en un foro o en comunidades. Entonces puede ser bastante útil en ese sentido. Por otro lado, recuerden, bueno, recuerden, no, digamos que hay otra que de pronto también se está utilizando mucho, que es React, ¿cierto? Que también funciona lo mismo que Angular. Sería como la competencia, ¿listo? Bueno, ¿alguien más de pronto quisiera agregar algo sobre este tema de Angular? Que yo creo que, profe, y pena que interrumpa que me meta el piso. Yo creo que, bueno, el tema Angular, bueno, me parece a mí que, o sea, para mí la competencia para mí, en su defecto, para mí es mejor que React. Pero bueno, porque en el Angular tienes que, por ejemplo, saber mucho de lo que es la base de JavaScript para poder trabajar en esta metodología, o saber esta metodología, dominar esta metodología, ¿verdad? Eso es un aspecto, digamos, que puede ser lo más complicado de Angular. Es esa parte, pues la parte de JavaScript. Pero pues una vez ya se tiene el conocimiento, digamos que se facilita, pero pues obviamente ahí está la cuestión, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí les queda, ya sabemos entonces qué es Angular. eh, Desarrollo de aplicaciones web de una sola página. Eso es como el enfoque o como el plus, ¿cierto? Lo especial que tiene al respecto. ¿Sí? Desarrollo de páginas web o de aplicaciones web de una sola página. ¿Listo? Eso es como lo más importante. Y obviamente también lo decía, Angular separa completamente la parte del frontend del backend. Digamos que 100% vamos a trabajar en el frontend. Nada que ver con el backend ni nada por el estilo. ¿Listo? Y bueno, entonces en este momento vamos a pasar a revisar lo que es el vocabulario para el día de hoy. Entonces, permítame en un momento, yo busco una imagen que se me perdió. Este estaba por acá. Ok. Vamos, entonces les voy a compartir acá y vamos a empezar con esto que dice Deployment Target. Entonces yo por acá lo tengo Deployment Target Android y lo que es que esta imagen está un poco borrosa. Yo tengo una por acá. Vamos a ver un momento. Por acá. Este puede ser. Listo. Entonces miremos, dice Select Deployment Target y me aparece esto con el Android 7. De acuerdo a esta imagen, ¿qué puede ser o a qué hace referencia a Deployment Target? ¿Qué creen ustedes? Desplegar.
a desplegar algo como en un celular. No miremos tanto lo que está aquí señalado, sino lo que aquí está aquí arribita. Esta parte de acá que dice Android 7. Digamos que el deployment target tiene más relación con esto que está aquí entre paréntesis. Pues veo que es como el despliegue en Android 7.1. ¿A dónde quiere poner o ejecutar ese el programa, me imagino? O la app. Por ahí es, por ahí es. Entonces, el deployment target, cuando estamos bueno, de nuestras aplicaciones, pues ya sea web o móvil, hace referencia a la versión mínima de un sistema operativo que mi aplicación necesita para ejecutarse. Digamos que en esta, si tenemos este, ¿cierto? Digamos este dispositivo, lo que quiero decir es que mi aplicación va a funcionar en Android 7.1.1 y en adelante. Si de pronto hay un dispositivo que tiene Android 7 solito o un Android 6, mi aplicación no va a funcionar. Y si funciona, va a ser lenta, va a fallar muchísimo. Entonces, digamos que a eso hace referencia al deployment target. ¿Sí? La versión mínima de un sistema operativo. Eso sucede mucho hoy en día con aplicaciones, por ejemplo, como WhatsApp. Digamos que hay celulares, entre más viejo el celular, no puede usar WhatsApp porque WhatsApp se tiene que ir actualizando, porque obviamente no es lo mismo un Android 7 a un Android 13, creo que es la versión más reciente, ¿cierto? Digamos que puede que haya mucha diferencia, puede que no, pero sí hay ciertas características que pueden llegar a afectar el funcionamiento de una aplicación. Si yo programo mi aplicación para Android 13 y la utilizo en un celular con Android 7. ¿Listo? A esto hace referencia al deployment target. Cuando yo estoy desarrollando mi aplicación, yo debo seleccionar cuál es la versión mínima del sistema operativo en el cual mi aplicación va a correr perfecto. Obviamente para esto tengo que tener en cuenta muchas características y debo conocer muy bien, por ejemplo, si hablo de Android, cuáles son las características de mi aplicación y de cada una de las versiones, porque de pronto hay características que solo pueden funcionar, servicios que dirán, no, es que estos servicios solo están disponibles para Android 10. Y si mi aplicación los va a utilizar, entonces sí o sí me toca seleccionar Android 10, porque si no, mi aplicación va a fallar muchísimo, ¿sí? Entonces, es un tema bastante interesante en el desarrollo de aplicaciones y lo mismo, pues, una aplicación web, de pronto navegadores y todo este tipo de cosas. All right. No sé si de pronto tengamos alguna pregunta sobre esto o queda claro. Ya, claro, profe. All right. Profe, Sí. que interrumpa. Sí. Profe, yo, bueno, sí me pude conectar ahorita, pues, ahorita a las 8:40. El tema de la contraseña para la asistencia, profe. Tengo que salir de la universidad temprano, me pude conectar ahorita lo más temprano que pude. O sea, qué pena con usted. Dale. Ahora la vuelvo a compartir, listo. De buena, Entonces, bueno, tenemos build. Esa palabra no pronunciamos la U, pronunciamos desde la I, decimos build. Entonces, build dice construct something by putting parts or material together. For example, I want to build my new application in 2 months. Bueno, la definición con el ejemplo son un poco diferentes, pero básicamente build es construir. ¿Sí? Y pues en el entorno de la programación, build es el equivalente a desarrollar. ¿Listo? Ok, listo. Entonces, en el entorno de la programación vamos a utilizar build como desarrollar. Entonces, por ejemplo, I want to build my new application in 2 months. O sea, yo quiero construir o en ese caso desarrollar mi nueva aplicación en 2 meses. Ese es mi propósito. All right.
Then we have scalability. Dice que scalability is an attribute that describes the ability of a process, network, software, or organization to grow and manage increased demand. Cuando nosotros hablamos de escalabilidad, o hablamos de que una aplicación, un programa o algo es escalable, es que eso puede crecer, puede mejorar o que puede resistir una demanda mayor o una, ¿cómo se dice? O sea, que no importa que haya mayor presión, igual va a responder. Entonces, por ejemplo, digamos que un ejemplo claro sería lo que pasó con Kodak. Kodak llegó a un punto que dejó de ser escalable porque no tuvo más para dónde crecer, no tenía las oportunidades o no quiso, no sé, no quiso ser escalable y por eso se quedó atrás y pues se quebró, ¿sí? Eso pasó con Kodak porque no pudo. Entonces, cuando hablamos de una aplicación, tenemos dos cosas. La primera es que esa aplicación se pueda ir modernizando, porque sabemos que cada vez salen nuevas tecnologías, nuevas herramientas, nuevos servicios. Entonces, la capacidad de mi aplicación de irse modernizando y adaptando a los nuevos tiempos, digámoslo así. Y también que mi aplicación tenga la capacidad de manejar 100 usuarios o 2000 usuarios, ¿sí? Que tenga esa capacidad y así sucesivamente. Si maneja 2000, pues que maneje 5000. Si maneja 5000, que va a poder manejar 10000. Y así sucesivamente. Entonces, ese sería el término de la escalabilidad. Que haya, que haya una oportunidad de crecimiento o de afrontar una mayor demanda. ¿Listo? ¿Sí queda claro este término? De pronto debemos enfatizar un poco más. Vamos bien, profe. El término es bastante importante cuando nosotros desarrollamos una aplicación. Yo creo que no se tiene muy en cuenta, simplemente desarrollamos la aplicación y ya. Entonces es como tener en cuenta esta parte de la escalabilidad. ¿Mi aplicación realmente puede crecer o es una aplicación que no tiene oportunidad de crecer? Es una parte bastante técnica y es una pregunta que deberíamos hacernos siempre que construyamos o desarrollemos una aplicación o un programa o lo que sea, es eso, es como mi aplicación puede crecer, puede soportar más presión o no. Eso ayudaría bastante en el proceso. Ok, después tenemos un template. Recuerden que un template es una plantilla, ¿cierto? Es algo ya prediseñado que simplemente seguimos y tenemos pues ya algo como tal. An array. An array es un grupo de cosas. Bueno, aquí dice, an array is a collection of similar types of data. Entonces nosotros vamos a hablar de que es una colección de datos del mismo tipo. Por ejemplo, dice que si queremos almacenar los nombres de 100 personas, creamos bueno, la traducción sería un arreglo o como un conjunto de variables o de caracteres que puedan almacenar estos 100 nombres. Digamos que aquí nos muestran cómo quedaría y pues digamos que entonces ese array o ese arreglo solo puede almacenar 100 nombres. Digamos que sería el límite que le estamos dando. Y pues si los 100 nombres son del mismo tipo de información, puede ser un grupo o una lista o algo en específico. ¿Listo? Array. Después tenemos an Integrated Development Environment, IDE, ¿cierto? Entonces, es a software for building application that combines common developer tools into a single graphical user interface. Entonces, recordemos que un IDE, ¿cierto? Un entorno integrado de desarrollo es un software para crear o construir aplicaciones que combina pues las herramientas más comunes para desarrollar en un solo espacio, ¿cierto? Una interfaz gráfica de usuario. Todo, como que tenemos todas las herramientas en un solo lugar, como lo es Angular,
¿cierto? Después tenemos achieve, esta es la pronunciación y así suena, achieve. Las es no las pronunciamos para nada. Decimos achieve y esto significa lograr o alcanzar algo, básicamente. Sí. Por ejemplo, bueno, les voy a escribir aquí en el chat. La pregunta sería, what do you want to achieve with this course? ¿Qué quieren lograr con este curso? ¿Cierto? What do you want to achieve with this course? ¿Qué quieren lograr con este curso? No sé, entonces queremos conseguir trabajo, queremos mejorar, ganar más dinero, aprender nuevas tecnologías, ta. ¿Sí? Entonces, achieve, cierto, es eso. Entonces, como dice, no sé, que ustedes digan, en este momento, logré aprender Java. Entonces, I achieved, ¿cierto? Bueno, no sé, I have achieved. Yo he aprendido, he logrado. No se escribe acá, achieved. ¿Cierto? Y entonces, digamos que básicamente eso es lo que significa achieve, lograr o alcanzar. ¿Sí? Finalmente tenemos features o similar to characteristics, ¿cierto? Entonces las features nos hablan de las características. Ese es el vocabulario que tenemos para hoy, bastante sencillo, simplificado, ¿cierto? Features, achieve, an integrated development environment, array, template, scalability, build, and deployment target. Recuerden que si de pronto tienen alguna pregunta o quisieran enfatizar en algunos de los términos, simplemente me lo hacen saber y yo con mucho gusto les ayudo a enfatizar. All right. Por ahora, acá en la sesión 11 que estamos trabajando, ya les voy a habilitar para practicar la parte del vocabulario. Sí. Tenemos 2 intentos y que prevalecerá la calificación más alta. Y lo que debemos hacer es sencillo. Tenemos 7, bueno, tenemos varias oraciones. ¿Sí? Y nosotros simplemente debemos completar esas oraciones con arrastrando cada uno de los términos para que la oración sea coherente, suene decentemente, etcétera, etcétera. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, la idea es completar las oraciones con un término adecuado para que la oración quede sensata, quede bien hecha. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá donde dice IDEs, hace referencia a los, ¿cierto? A los entornos integrados de desarrollo, pero en plural. Entonces, como que está hablando de todos en general. ¿Listo? Y pues esto es lo que vamos a hacer. ¿Ok? ¿Preguntas sobre esta actividad? No, teacher. No, señor, muchas gracias. Listo. Entonces, vámonos a la hora, vamos a completar la actividad. Si tienen alguna pregunta, pues me lo hacen saber. Entonces, perfecto.
All right, my dear friends. Puedo ver entonces que la mayoría lograron terminar el ejercicio, entonces vamos a continuar con nuestra actividad final. Recuerden que estamos trabajando en el worksheet 11.4. En este worksheet nos vamos a encontrar con la lectura de esta sesión. Esta lectura o este texto es bastante sencillo, simplemente nos muestra las características como más importantes de Angular, nos habla, nos menciona algo por el estilo. ¿Listo? Eso es lo único que vamos a encontrar acá. De todas formas, les voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer. En la plataforma está esta actividad que dice Angular Summary. Entonces, obviamente lo que vamos a hacer es un resumen. Vamos a hacer un resumen. Bueno, dice, write down here your summary and include all the following information. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un resumen y en ese resumen vamos a incluir toda esta información que está acá. ¿Listo? Como el texto que tenemos en el worksheet es bastante corto y no es tan específico, por eso les dejé este artículo donde hay muchísima más información sobre Angular de donde podemos sacar para hacer nuestro resumen. Está dividido y está muy bien, pues digamos, es un texto bastante elaborado y muy completo. ¿Sí? Recuerden que ustedes pueden instalar un traductor como extensión y por ejemplo, le dan clic derecho y traducir al español y les va a traducir completamente a español toda la página, que es Angular, porque necesita un marco, cuáles son las diferentes versiones de Angular, características, etcétera, etcétera. ¿Listo? ¿Cuáles son las recomendaciones? Bueno, la primera es que la idea es hacer un resumen, o sea, un texto, un párrafo o varios párrafos donde se hable sobre el tema, pero no se haga por partes. ¿Qué quiere decir? O sea, la idea no es coger así, como yo lo estoy poniendo, y entonces yo respondo, yo coloco información, no. ¿Listo? Esto no es la idea. La idea no es que hagamos esto, ¿ok? Sino que creemos un párrafo completo. Entonces, ¿qué es Angular? Entonces, primero vamos a decir qué es Angular. Entonces, podemos decir Angular is a framework used for developers to create, bueno, utilicemos el vocabulario, to build web applications with a single page. Listo. Ya dije que es Angular. ¿Por qué Angular? Digamos que entonces vamos a seguir. And it allows the programmers to create faster and easier applications so the users can have a better experience when navigating a web application. ¿Listo? Entonces ya dije qué es Angular y por qué. Ya este es mi resumen. Entonces voy a hablar de las características. Lo puedo seguir, por ejemplo, its main characteristics o main features are, y puedo colocar 2 puntos y escribirlas. ¿Sí? Entonces la idea es componer un texto de esta forma. No necesariamente como parte por parte, sino un texto donde se incluya toda la información. Que hablemos de las características, que podamos hablar de cuáles son las ventajas, así como sus limitaciones. No todo es perfecto, entonces digamos cuáles son las limitaciones que tiene Angular.
su curva de aprendizaje. Esto es bastante importante, como nos decían ahora. Pronto, por lo que es JavaScript, puede que su aprendizaje sea un poco más complejo, no sea tan rápido, o mirar qué nos dice el texto acerca del aprendizaje de Angular, si es algo que toma poco tiempo, mucho. Y finalmente vamos a hablar de las compañías que usan Angular. ¿Listo? Entonces, nuevamente, voy a estar muy pendiente de esta parte, de que realmente construyamos un texto y no saquemos parte por parte, y sobre todo no copiar y pegar. Digamos que el propósito de hacer estas actividades es que aprendamos. Y si vamos a copiar y pegar directamente el texto, pues no vamos a aprender, y pues preferiría que no hagamos nada, porque pues digamos que es para ustedes. O sea, esta actividad es para que aprendamos, para que nos metamos en el cuento, miremos los textos, y pues si no les interesa aprender, pues no hagamos nada. Yo pienso que muchas veces es cierto. Yo trato de leer lo que ustedes ponen, y es muy evidente cuando copian y pegan, y yo digo, bueno, eh, ¿por qué lo hacemos? Pues cada uno tendrá sus razones, pero lo ideal sería tratar de hacerlo como podamos y como quede. O sea, lo importante es que podamos decir, bueno, esto me quedó de Angular, y esto aprendí, o este tipo de cosas, que lo veamos de esa manera. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Nuevamente, la idea es construir un texto, no partecitas, donde copiemos y peguemos directamente de acá. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas con respecto a esto? No, teacher. Ok, entonces vamos. Manos a la obra, manos a la obra.
All right, people. Bueno. Ok. Entonces veo que varios ya terminaron, otros siguen trabajando. De todas formas, recuerden que esta actividad es abierta y totalmente disponible si de pronto no la pueden terminar ahora. All right. Les agradezco enormemente su asistencia el día de hoy. Espero que tengan una feliz noche y espero verlos nuevamente el jueves sin ningún problema. ¿Ok? Muchas gracias, profesor. Thank you very much. Blessing for you. Pues, Feliz All profe, right, my pleasure. feliz noche. All right. Bye bye to everyone. Hasta luego, profe.